Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Bienvenidos a cada uno de ustedes a este espacio que siempre dedicamos para estudiar la palabra y para escuchar la voz de nuestro Dios a través de este corto momento que podemos tener de manera online, donde podemos buscar la presencia del Señor en cualquier lugar donde estemos, ¿no? Sabemos que la palabra de Dios siempre está hablando a nuestro corazón, así que una bienvenida a todas las personas que hacen parte de nuestra iglesia, pero también a las personas que de pronto nos ven a través de los videos de YouTube. Sean todos muy bienvenidos en esta noche. Así que, bueno, acompáñame a este versículo o a estos versículos que acabamos de leer, que están en Primera de Reyes, capítulo 18, y acabamos de leer el versículo 38 y el versículo 39. Y en estas últimas semanas, este fin de semana sobre todo, hemos estado reposando nuestra mente en este capítulo y en estos capítulos de Primera de Reyes con esta historia fascinante de Elías enfrentándose a dos reyes, enfrentándose a muchos profetas, ¿no? Dice 400 de uno y 450 de otro. Entonces, hay muchas cosas, muchas particularidades que encontramos en esta historia bíblica que nos pueden ayudar mucho a nuestra vida espiritual y a nuestra vida de fe. Y en la noche de hoy vamos a estar estudiando adorando en la adversidad, adorando en la adversidad. Y constantemente nosotros nos estamos enfrentando, ¿no?, a esa presión que viene del mundo y que siempre está tratando de dispersar nuestra mente, de confundirnos, de distraernos, y esa es una de las tareas que el mundo tiene en contra de Dios, en contra del pueblo cristiano, que quiere apartar nuestra adoración del único que debe recibirla realmente, que es obviamente nuestro Dios. Así que nos va a ayudar mucho este contexto para poder entender cómo nosotros podemos enfrentar la vida diaria y todas estas presiones que vienen del mundo, y podemos seguir adorando a nuestro Dios. Y no solamente eso, sino que nuestra vida espiritual se va a ir fortaleciendo cada día más y vamos a poder adorar a Dios de una manera más perfecta y más en verdad, que es lo que nuestro Dios nos dice en su palabra, ¿no? Que Él busca, o que el Padre busca adoradores en espíritu y en verdad. Así que la presión del mundo nos debe forjar como esos diamantes, ¿no? Los diamantes se forjan en esa presión que viene de la tierra, ¿no? En la presión que viene de la atmósfera y que va construyendo este mineral o estas piedras preciosas, ¿no? Nuestra vida debe ser de esa manera. Entonces podemos encontrar, y la invitación es que si usted no ha leído esta historia o no ha leído de pronto estos capítulos, pues que los pueda leer, porque realmente sí son apasionantes las historias que podemos encontrar en el capítulo 17, el 18 y el 19 de la vida de Elías, y que podamos entender un poco el contexto de lo que está sucediendo aquí, para poder entender lo que hoy vamos a leer y a entender, y lo que Dios nos va a exponer en esta noche. Entonces, leyendo el capítulo 18, el capítulo 19 sobre todo, podemos encontrar esta historia donde Elías se enfrenta a estos profetas y a un pueblo confundido, ¿no? Hay una presión del mundo por adorar a otros dioses, por ir en pos de otras cosas, por hacer combinaciones, ¿no? Por hacer algo que se conoce como el sincretismo, es decir, que no solamente creemos en Dios, no solamente creemos que la palabra de Dios es verdad, sino que le empezamos a añadir cositas, ¿no? Como en nuestro contexto podríamos decir, le metemos un poquito del horóscopo, le metemos un poquito de nueva era, de las energías, ¿cierto? Le metemos un poquito del Islam, le metemos un poquito de otras cosas que de pronto no tienen nada que ver con la palabra y que la palabra no nos enseña. Por eso el Señor Jesús nos dice que Él es el camino, la verdad y la vida. Él es la única forma. Lo que Él nos enseña es la única forma como nos podemos acercar a nuestro Padre, que es nuestro deseo como cristianos, y nos ayuda a vivir la vida de manera correcta y que va a traer a nuestra vida la prosperidad espiritual que nosotros también estamos buscando. Es nuestro deseo que nuestra vida también vaya bien, ¿no? Que nuestros proyectos, que de pronto nuestros planes, que nuestra vida amorosa, que nuestra vida económica realmente sea fructífera. Todas esas cosas solo las podemos encontrar en la palabra y en las enseñanzas que el Señor Jesús nos ha dejado.
y sobre todo que también debemos poner nuestra mente en la eternidad. Porque mucha de la distracción del mundo se encarga de hacernos pensar que debemos enfocarnos demasiado en la vida terrenal, ¿no? Demasiado en las cosas de la carne, en las cosas del mundo, en un falso éxito y demás, ¿no? Cosas que de pronto ya nosotros sabemos. Pero nosotros, y la palabra nos invita a que pensemos también que hay una vida eterna, que la vida terrenal es efímera y la vida eterna es lo que es realmente importante, ¿no? Entonces todo lo que hacemos en la vida terrenal es un principio para entrar a esa vida eterna con nuestro Dios, porque entendemos también que hay dos caminos. Hay una vida sin Dios, es una vida de condenación, es una vida donde se pasa la eternidad en el infierno, y entendemos otra parte que es una vida de bendición, ¿no? De vida abundante, y es una vida cerca de nuestro Dios, disfrutando de todo lo que Él ha preparado desde siempre. Entonces el mundo trata de distraernos constantemente, de poner nuestra vista en Dios y de dejar de adorar a Dios, ¿no? Con cosas pequeñas, con cosas sencillas y con cosas que le vamos añadiendo a nuestra vida espiritual que no tienen nada que ver con Dios. Entonces eso le pasó al pueblo de Israel. Poco a poco se fueron desviando, fueron apropiándose de enseñanzas, se fueron casando con mujeres que no eran del mismo pueblo, que era un mandamiento de Dios que se casaran con el pueblo de Israel, que era el escogido, ¿no? Y ellos desobedecieron esa parte. Y poco a poco empezaron a adquirir estas culturas, ¿no? Adquirir estos falsos dioses. Y en este caso encontramos dos que son muy fuertes y que lo encontramos a través de todo el Antiguo Testamento, que son Baal y Acera. Entonces estos dioses son sumamente fuertes. Uno hace referencia al poder, ¿no? Al dinero, a esa opulencia de pronto, ¿no? Y el otro hace referencia a la parte sexual, ¿no? Al dominio sexual que de pronto vemos en el mundo, que siempre ha estado, ¿no? Ahora lo podemos encontrar también mucho más explícito, ¿no? En las redes sociales, en los comerciales, aún en las pautas publicitarias encontramos que siempre la sexualidad tiene un componente importante en el mundo, ¿no? Y en este tiempo no fue diferente. Entonces tenemos estas dos partes, ¿no? Podríamos simplificarlos en que Baal era o hacía referencia al dinero y que Acera hacía referencia a la parte sexual. Entonces tenemos estos dos componentes que el pueblo de Israel poco a poco fue metiendo hasta que el templo se llenó de las imágenes de idolatría, ¿no? Se hacían sacrificios en el templo a estos dioses, se hacían orgías aún dentro del templo. Entonces vemos cómo este momento es un momento crucial, ¿no? Es un momento donde Dios envía una sequía para que el pueblo pueda concientizarse de lo que está sucediendo, ¿no? Para que tengan un momento específico donde el pueblo pueda voltear sus ojos hacia Dios y se den cuenta de lo que están haciendo, ¿no? Y que se den cuenta de todo lo que implica lo que están haciendo. Entonces Dios, a través de su profeta Elías, envía este tiempo de sequía. Y en este tiempo de sequía pasan 3 años, ¿no? Y es ese momento donde Dios le dice a Elías: este es el momento, hay que ir a confrontar al pueblo y que ellos necesitan tomar una decisión. Entonces vemos que el momento de adversidad es un momento que Dios usa para que nosotros nos concienticemos de varias cosas que hoy vamos a poder estudiar, ¿no? Entonces la adoración la tenemos que entender como todo. No es un momento, no son canciones, no son oraciones, sino que es toda nuestra vida en función de Dios. Nuestra adoración está en constante prueba por los desafíos de la vida, pero con cada desafío nuestra fe se fortalece y nuestra vida espiritual crece. Por eso es que no debemos desaprovechar los momentos de dificultad, los desafíos, las pruebas, porque todo esto nos va a servir en nuestra vida espiritual para crecer, para madurar, para tener un carácter más firme. Así que en esta noche el primer punto que quisiera compartir con ustedes es que en medio de toda esta adoración en la adversidad, esto nos sirve para oír la voz de Dios y apartarnos, ¿no? Apartarnos para escuchar la voz de Dios. Y nosotros de pronto lo entendemos, sabemos, porque lo hemos estudiado en la palabra, cuando leemos Mateo 5, cuando Dios nos enseña, cuando nuestro Señor Jesús nos enseña a orar, ¿no? Y antes de decirnos cómo debemos orar, nos dice que debemos buscar un lugar secreto, ¿no? Que debemos tener un lugar específico para orar a nuestro Padre y buscarlo. ¿Por qué? Primero, para evitarnos caer en el orgullo, que es lo que ahí en la palabra nos menciona, que hay personas que les gusta orar en público para que los vean y que les digan cosas bonitas, y que digan que estas personas pues
son los super espirituales. Dios quiere salvarnos de esa parte del orgullo, ¿no? Y lo segundo es para que podamos tener un momento donde no haya tanta distracción, donde no haya tanto ruido del mundo, ¿no? Donde no hayan tantas voces acosándonos, donde no hayan tantas responsabilidades, ¿no? Y podamos enfocarnos realmente en lo que importa en ese momento, que es Dios. Entonces la palabra nos enseña y nos pone un desafío a apartarnos para escuchar la voz de Dios. Ahí en el capítulo 19, en el versículo 4 dice: y él se fue por el desierto un día de camino y vino, se sentó debajo de un enebro, deseando morirse. Y dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Se quedó dormido. Dice el versículo 6, entonces él miró y he aquí en su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Pero el versículo 5 nos dice: y echándose debajo del enebro se quedó dormido. Y aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate y come. Entonces aquí podemos ver que él está escuchando la voz de Dios, aún en medio de esa situación tan difícil, cuando esta reina Jezabel lo está persiguiendo para matarlo después de que hizo este desastre con todos sus profetas falsos. La reina Jezabel lo amenaza de muerte y él sale huyendo, sale corriendo. Es decir, que ahí hay una presión, ¿no? Una adversidad que él se tiene, o con la que él se tiene que enfrentar. Entonces lo que él hace es huir, ¿no? Y llega a un lugar y del cansancio, de la presión, él se queda dormido, pero escucha la voz de Dios, se aparta, ¿no? El versículo 8 nos dice: se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Entonces podemos encontrar que en ese lugar secreto, en ese lugar apartado, no solamente escuchamos la voz de Dios, sino que somos fortalecidos en nuestra vida espiritual para hacer unas travesías como de pronto la que hizo aquí el profeta Elías, de caminar 40 días y 40 noches, ¿no? Solo imaginarnos, pues eso ya nos cansa, ¿no? De imaginar todo lo que hay que caminar, pues ya uno empieza cansado. Pero podemos ver que en nuestra vida espiritual escuchar la voz de Dios es muy, muy importante. Debemos separar un lugar, un espacio, un tiempo para buscar a Dios y escuchar su voz sin el ruido y sin el desorden del mundo. Esto es crucial para nuestra vida espiritual. Debemos aprender a descansar. Aquí podemos ver que en medio de todas las circunstancias difíciles que el profeta Elías estaba teniendo que vivir, apartó un tiempo para descansar. Y esto es un principio bíblico y es un mandamiento también para nosotros. Debemos apartar, y lo encontramos en el decálogo, ¿no? En los mandamientos, que debemos apartar un día especial para nuestro Dios. Debemos apartar un día para descansar del trabajo. Y nosotros hemos pensado que eso ya no nos funciona, o que de pronto eso ya no es válido porque estamos ahora en la gracia, en el Nuevo Testamento, y ya no nos habla mucho de eso, ¿no? Pero la palabra, o en la palabra encontramos que esto es un principio fundamental para nuestra vida espiritual y para nuestra vida física. El mundo nos quiere llevar a estar corriendo todo el tiempo, a trabajar sábados, domingos, todo el tiempo estamos trotando, ¿no? Hablándolo de manera figurada. Tenemos muchas responsabilidades, tenemos nuestro trabajo, que la familia, que tenemos que hacer otro tipo de cosas, ¿no? Y el mundo nos quiere llevar a eso, pero la palabra nos invita a que tenemos que descansar y buscar un espacio, un día en el que podamos descansar y que ojalá podamos dedicar ese tiempo para estar en la presencia de Dios, porque como lo vemos en la vida de Elías, es ahí donde vamos a recibir ese alimento que nos va a fortalecer en nuestra vida para seguir caminando en nuestra vida diaria, ¿no? Elías fue fortalecido y Dios quiere fortalecer nuestra vida también para que podamos seguir y no nos quememos, ¿no? de tanto trabajo, para que no nos dé el estrés y el estrés nos produzca tantas enfermedades, para que no nos dé depresión, por ejemplo, de tanto estar trabajando y no encontrar ya sentido en nuestra vida. Necesitamos descansar, aprender a descansar. Cuando estamos cansados debemos aprender a descansar y no a renunciar. Muchas veces hemos aprendido que cuando estamos ya cansados, o como decimos popularmente, ya estamos toteados de nuestra vida diaria, lo que hacemos es que renunciamos, ¿no? Dejamos todo botado
¿Y cuál es la razón de eso? Pues que no tenemos ese tiempo para descansar y para buscar al Señor de todo nuestro corazón en un tiempo específico que dedicamos a Él. Por eso, cuando estemos cansados, aprendamos a descansar y no renunciemos a nuestra vida, no renunciemos a nuestra familia, no renunciemos a nuestras relaciones, sino que aprendamos a descansar. En los tiempos de crisis necesito oír la voz de Dios. En los tiempos de crisis necesito oír la voz de Dios. Cuando llegan los momentos de crisis, muchas personas toman el extremo de hacer todo lo contrario, que es buscar a la voz de Dios, y se alejan, ¿no? Y tratan de empezar a buscar soluciones, a tratar de resolver en sus propias fuerzas. Y la palabra nos invita a que escuchar la voz de Dios nos va a dar la estrategia, nos va a dar las fuerzas, nos va a dar el empeño y la pasión para poder salir de ese momento de dificultad, como lo hizo aquí con Elías, ¿no? Ya Elías, al escuchar la voz de Dios, sabía lo que tenía que hacer. Muchas veces nosotros no sabemos qué hacer cuando llegan estos momentos de adversidad, pero cuando escuchamos la voz de Dios, ya no depende de nosotros, sino depende de lo que Dios está haciendo a favor de nosotros. Y qué descanso podemos encontrar cuando realmente ya no tenemos que estar matándonos la cabeza buscando la manera de salir de nuestras crisis, sino que es Dios mismo el que nos va a dar el camino para salir de nuestra crisis y, como Elías, ir camino a Oreb, que es el monte de Dios, ¿no? La voz de Dios nos enseña a tres cosas que son muy importantes. La primera de ellas es creer. En Romanos capítulo 10, 17 nos habla acerca de la fe, ¿no? Y nos dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Es decir, que a través de la palabra de Dios nuestra fe se fortalece, nuestra fe crece. Y qué importante es para nosotros tener más fe, ¿cierto? La palabra y el Señor Jesús nos dice, si uno tiene fe como un grano de mostaza, que es algo muy chiquitico, podemos hacer grandes cosas, ¿no? En un capítulo nos dice que podemos decirle a un monte que se mueva, en otro capítulo nos dice que le podemos decir a un árbol que tiene unas raíces intrincadas y profundas que se desarraigue y se eche al mar. Entonces vemos que la fe es muy importante para nosotros para poder salir de esos momentos tan difíciles que llegan en la vida, ¿no? Y para vivir nuestro diario vivir, valga la redundancia, ¿no? Pero la palabra de Dios cuando llega a nuestra vida nos hace creer. ¿Por qué? Porque lo estamos escuchando, porque sabemos que Él es real, porque sabemos que Él se está involucrando en nuestra vida. Y eso es lo que nosotros queremos, poder creer en Dios y saber que Él se está involucrando en nuestros problemas y en nuestra vida, así no sean los problemas, así sean nuestras diarias decisiones, así sea en saber qué vamos a almorzar. Dios quiere involucrarse hasta en los mínimos detalles. Así que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Nuestra fe crece cuando oímos la voz de Dios y aprendemos a confiar en Él, ¿no? Lo segundo que nos enseña o lo segundo que nos trae la voz de Dios es el obedecer. En Juan capítulo 15, versículo 3 nos dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Y si ustedes leen todo el capítulo 15, aquí nos está hablando de permanecer en Dios, de obedecer a las enseñanzas que el Señor Jesús nos está dando, porque Él dice que son las mismas que el Padre le ha dado. Entonces necesitamos permanecer en ese tipo de enseñanzas, ¿no? En la palabra de Dios y en su amor, ¿no? Nos habla muchas veces de permanecer en el amor de Dios. Entonces la palabra nos limpia, nos purifica, pero nos habla para poder obedecer la palabra. ¿Qué vamos a obedecer si no escuchamos la voz de Dios, no? Aquí la voz de Dios le dice a Elías que vaya y haga algo, ¿no? Que camine. Primero lo fortalece y luego le da el mandamiento de hacer algo. Y la voz de Dios también es así para nosotros, ¿no? Primero oímos la voz de Dios y creemos porque es Dios el que nos está hablando, y esa voz nos da unos mandamientos, ¿no? Nos dice las cosas que debemos hacer. Así que la palabra de Dios nos ayuda a obedecer o nos manda a obedecer. Y la tercera palabra o la tercera cosa que Dios nos enseña a través de escuchar su voz es permanecer. En el versículo 4 ahí mismo del capítulo 15 de Juan nos dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Es decir, que no podemos cumplir esas palabras o lo que la voz de Dios nos está diciendo
si no permanecemos en Dios. Y utiliza esta figura de la vid, ¿no? Y de los pámpanos. Si la vid o si los pámpanos no están metidos ahí en la vid, pues no van a recibir ese alimento, no van a recibir esos nutrientes, y obviamente se va a secar porque no está permaneciendo en la vid. Entonces, el permanecer unidos al Señor, el seguir insistiendo, el tener la disciplina de nuestros hábitos cristianos, la oración, la lectura de la palabra, el aún vigilar, ¿no? El ayuno que estamos haciendo en estos días, si no tenemos esa disciplina y si no insistimos en permanecer en la vid, pues prontamente nos vamos a secar, ¿no? Y prontamente vamos a perecer, por decirlo así como dice la Escritura, ¿no? No vamos a poder lograrlo. Y nuestra vida espiritual se va a secar como se secan esas ramas que nos están pegadas ahí a la vid. Entonces la palabra de Dios nos enseña que la voz de Dios nos hace creer, nos hace obedecer y nos ayuda a permanecer también. Porque también en la palabra encontramos esas promesas que nos ayudan a permanecer. Así que la segunda parte es: hay que tenerle más miedo a la comodidad que a la crisis. Hay que tenerle más miedo a la comodidad que a la crisis. Y esto es tremendamente real, porque en la comodidad nosotros perdemos la disciplina, en la comodidad nosotros perdemos muchas veces la pasión, en la comodidad nosotros perdemos el empuje que teníamos al principio por tener una vida espiritual firme, por buscar a Dios, ¿no? Cuando las cosas están demasiado bien, todo se empieza a perder y dejamos de valorar muchas cosas, ¿no? Porque pues estamos acomodados en nuestra vida. Y por eso hay que tenerle miedo a los tiempos de comodidad, porque muchas veces nos hacen perder el foco y perder el camino. Pero los tiempos de crisis son todo lo contrario. Podemos sacar mucho provecho de esos tiempos de crisis. ¿Y qué podemos sacar de provecho? Pues varias cosas. La primera es que los tiempos de crisis traen confrontación a nuestro corazón. El pueblo de Israel en este caso tenía un corazón dividido, lo podemos encontrar ahí en el capítulo 18, versículo 21, y dice: acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió a esta palabra, ¿no? Yo no sé si por vergüenza, no sé si porque la misma confusión nos llevó a no saber qué decir, pero el pueblo de Israel podemos entender que estaba confundido entre dos pensamientos, entre dos dioses, entre dos maneras de hacer las cosas. Y muchas veces nosotros estamos así, tal vez por el tiempo de comodidad o tal vez por el tiempo de crisis mismo, que nos lleva a esos momentos donde podemos entrar en estas dudas, entrar en momentos de desesperanza, donde tratamos de buscar otro tipo de respuestas, pero al final sabemos que la única respuesta que podemos encontrar y que es la verdadera, la que nos va a funcionar, es estar en Dios y buscar de Dios y servirle a Dios. Entonces el pueblo estaba dividido entre el pensamiento de si servir a Baal o servir a Dios. Pero este tiempo de crisis llegó a este punto donde Elías puede llegar y confrontar el corazón del pueblo de Israel y decirles: tomen una decisión. Si se quieren ir tras Baal, pues háganle, pero no se queden ahí en la mitad. Si Jehová es Dios, pues sírvanle a Jehová y quiten todos los ídolos y sírvanle de corazón. Y el pueblo tuvo que tomar esta decisión. Así que los momentos de crisis en nuestra vida también llegan para tomar ese tipo de decisiones, para ser conscientes de lo que estamos haciendo. Porque a veces, a través de la comodidad, también llega como esa monotonía, como ese piloto automático donde ya dejamos de hacer las cosas con entendimiento, sino que cantamos por cantar, leemos la Biblia por leerla, oramos aún repitiendo oraciones que hemos hecho mucho tiempo, y pierde sentido todas esas cosas que son espirituales, pero si las hacemos con conciencia y dirigiéndolas directamente a Dios, ¿no? Entonces, la crisis nos trae una confrontación que nos hace enfocarnos en Dios y nos hace tomar una decisión también. Lo segundo es que nos lleva a restaurar el altar. Aquí podemos encontrar que cuando Elías le dice al pueblo: bueno, tomen una decisión, vamos a hacer una competencia. Si Baal y Acera son verdaderos, pues hagan un altar y ustedes vayan y oren para que su Dios envíe fuego del cielo y que queme el holocausto, la ofrenda que se va
a presentar. Y si yo también voy a ir y voy a levantar este altar, y yo voy a orar a Dios para que envíe fuego del cielo y que podamos ver quién es Dios, ¿no? Entonces empezó esta competencia. Pero podemos ver que cuando Elías va a empezar a hacer su altar, dice que en el versículo 30 dice que él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Es decir, que había un altar antes para ofrecer sacrificios a Dios, pero estaba arruinado, estaba destruido, estaba abandonado. Lo que Elías hace es restaurar este altar. Y muchas veces los momentos de crisis nos llevan y nos deberían llevar a restaurar nuestro altar. Tal vez por la comodidad o por los momentos difíciles hemos abandonado el altar de Jehová. Hemos perdido eso que nosotros decimos que es el primer amor. Hemos abandonado todas esas cosas que de pronto hacíamos al principio cuando tuvimos ese encuentro tan bonito con Dios, donde de pronto fuimos a un campamento, de pronto en un congreso, de pronto en una predicación, sentimos esa pasión por Dios por primera vez, ¿no? Y empezamos a trabajar y a servirle a Dios con toda esa pasión, con todo ese empuje tan fuerte, y pasó el tiempo y fuimos abandonando ese altar, ¿no? Pero los momentos de crisis nos tienen que llevar a reconstruir ese altar para el Señor y renovar esa adoración que teníamos por Él, esa pasión, esa dedicación, esa santidad que antes teníamos por nuestro Dios. Así que el momento de crisis nos tiene que llevar a restaurar el altar a Jehová. Lo tercero es que nos debe llevar a presentar el sacrificio. En el versículo 36 dice: cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó al profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea manifiesto hoy que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Es decir, que Elías reconoce que él es un siervo de Dios. El tiempo de crisis nos tiene que llevar a reconocer quiénes somos nosotros, cuál es nuestra identidad. Y nuestra identidad es que somos hijos de Dios, que somos servidores de Dios y que toda nuestra vida, como lo decíamos al principio, debe ser de adoración. Nosotros ahora somos el sacrificio vivo que ofrecemos delante del Señor, ¿no? Ese holocausto, nuestra vida tiene que ser un holocausto de ofrenda para que Dios se sienta agradado. ¿Y qué significa que somos un holocausto? Pues que nuestra vida se comporta de la manera en la que Dios quiere, ¿no? Que nosotros somos obedientes a la palabra. Y decimos que es un sacrificio porque no es fácil. Renunciar a nuestro yo, renunciar a nuestro orgullo, aún a nuestra humanidad por obedecer la palabra de Dios no es fácil. Pero de eso se trata, de que sea un sacrificio que hacemos por Dios y que no es un sacrificio que ya nos cuesta, sino que lo hacemos con tal amor que lo hacemos con gusto. Entonces, lo tercero es que se presenta un sacrificio, que en este caso es pues este animal que se preparó o que preparó Elías para ofrecérselo a Dios, sino que ahora somos nosotros ese sacrificio que entregamos al Señor, ¿no? Reconociendo cuál es nuestra verdadera identidad, quiénes somos realmente, ¿no? Y lo cuarto es provocar la presencia de Dios. Cuando nuestro corazón es confrontado, cuando restauramos el altar, cuando nuestra vida se convierte en ese sacrificio, Dios se agrada tanto que en medio de esa circunstancia que aún Elías tuvo que, o no tuvo, sino que llevó a un poco más al límite, porque no solamente levantó el altar, sino que le echó agua, y no solamente una, sino dos, tres y varias veces, y hizo una zanja llena de agua. La presencia de Dios se agradó tanto en la vida de Elías y en lo que estaba sucediendo y la necesidad de demostrar que era el Dios verdadero para el pueblo, que Él envió fuego del cielo, ¿no? Y como leíamos al principio, ¿no? Entonces cayó fuego de Jehová y consumió no solamente el holocausto y la leña y las piedras y el polvo que estaba ahí, sino que también aún lamió el agua que estaba en aquella zanja. Es decir, que la respuesta de Dios fue tan poderosa que consumió todo, aún hasta el agua, ¿no? Llegó hasta esa agua, ¿no? Entonces, cuando nuestra vida es así, cuando seguimos este proceso, cuando aprovechamos el tiempo de crisis, provocamos la presencia de Dios en nuestra vida y vemos la manifestación de Él en todos los aspectos de nuestra vida. Hay un fuego, hay un poder de Dios, hay una presencia de Dios que se manifiesta en nuestra vida, y ese es el propósito de Dios, que aprovechemos la crisis
para que nuestra vida llegue a ese momento donde se provoca la presencia de Dios y podemos ver la manifestación de Dios, así como en el caso de Elías, a través de este fuego. Así que la invitación en esta noche es que podamos provocar la presencia de Dios a través de nuestra vida, aprovechando estos tiempos de crisis. Y aún si no hay tiempo de crisis, aún si hay tiempos de bonanza, que podamos también aprovecharlo para buscar mucho más a Dios en medio de tal vez un poco de comodidad. Así que la invitación en esta noche es que podamos provocar la presencia de Dios. Así que Dios los bendiga y espero que podamos aprovechar esta palabra para nuestra vida.